Ahora sí. Mateo 15:7. No te me vuelves, Biblia. Mateo 15:7. Dice: hipócritas, bien que profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hay muchos en la actualidad, en este tiempo de ya ahorita, en estos tiempos que estamos viviendo, que dicen: amo a Dios, yo lo amo, pero con tus actos dices: yo no soy cristiano, yo no lo amo. Pero con tus labios dices: yo lo amo, pero con tus actos dices: no te amo. ¿Verdad que sí? A Jesús le molesta y le llama hipócritas a esas personas. Entonces hay personas que dicen: soy cristiano, como les dije, y están en las iglesias, no faltan a la iglesia, ahí están, vienen, ¿verdad? Pero pecan, y claro, todos pecamos, pero Jesús les llama hipócritas porque no se arrepienten. No se arrepienten, sino que siguen siendo hipócritas, llevando una doctrina de hombres, como dice aquí, ¿verdad? Dice: pues en vano me honran. En el versículo 9 de Mateo 7:9 dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hay muchas iglesias que el propio pastor o los líderes, ¿verdad?, empiezan a levantar reglas, ¿verdad?, en las iglesias. Pero lo malo, que no se quedan como reglas, sino que al año después resulta que ya le hicieron doctrina. Tanto que te atreven a decirte: si tú no haces esto, ya no te van a expulsar de la iglesia, sino que te dicen: no vas a ser salvo, porque estás desobedeciendo al pastor, porque estás desobedeciendo al líder. Está bien que la Biblia dice que hay que obedecer a nuestros pastores, pero se está refiriendo a aquel pastor que está lleno del Espíritu Santo, está recibiendo palabra de lo alto, está predicando lo que Dios quiere que predique, está dando orden a la iglesia: hermanos, ustedes van a hacer esto, ustedes aquello, pero es de acuerdo a Dios, de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Pero al decir de acuerdo a la Biblia, cualquiera que me estoy yendo que es maestro o pastor evangelista dice: pues yo predico de acuerdo a la Biblia, yo predico de acuerdo a la Biblia. Pero al decir de acuerdo a la Biblia, estoy dando a entender yo esto: que tú prediques de acuerdo a su palabra, pero palabra de Él, no que muchos la leen y la voltean y la tuercen y empiezan a enseñar una doctrina de hombre. Que por ahí hay, ¿cuántas sectas andan por ahí que traen la Biblia, pero la cambian diciendo: la Biblia dice esto y dice aquello, y por causa de eso, como dice la Biblia, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno? Por eso es que los hermanos en las iglesias, me atrevo a decirlo, el 80% de miembros en las iglesias de veras aman a Dios. El 80% no aman a Dios. Son cristianos dormidos, cristianos paralizados, que se han hecho un propio evangelio a su modo de ellos, y dicen: la Biblia dice esto, esto y esto. Pero una cosa es que la Biblia diga esto, esto y esto, y que tú lo entiendas. Por decir, tú conoces el color blanco, el rojo y el verde,
pero no conoces lo profundo del color verde, ni lo profundo del color rojo, ni del color blanco. ¿Sabes por qué? ¿Qué pinturas necesitas tú y qué químicas para hacer la pintura y hacer los colores que quieres? Así la palabra de Dios. Necesitamos nosotros del Espíritu Santo para enseñar palabra de Dios y no palabra de hombre. Esta es una de las cosas que le molestaba a Jesús. Y por eso Él dice que en vano le ama, enseñando doctrinas de hombres. En aquel tiempo ya se enseñaban doctrinas de hombres. En aquel tiempo ya se enseñaban doctrinas que no eran de Dios. Pero decían eran de Dios. Y ahorita miramos a muchos tocando puertas, diciéndole a la gente, el tiempo ya, el mundo se va a acabar. Oh sí, estamos en los últimos tiempos, sí, cierto. Pero por tu información, ¿por qué estás diciendo a la gente que el mundo se va a acabar? El mundo no se va a acabar. Quien se va a acabar eres tú. Estudia bien la Biblia. Entonces, tienen que pasar muchas cosas todavía que tú no han pasado. Sí, estamos en los últimos tiempos, que el mundo se va a acabar. ¿Dónde sacas eso? Ahora, se están enseñando doctrinas de hombre en las iglesias. A la gente le meten miedo, ¿verdad? Pero es un miedo que no es un temor de Dios. Empiezan a enseñar lo que a Dios no le agrada y por eso no está la presencia del Espíritu Santo en esas iglesias. Pastor, ¿quieres presencia? Póstrate delante de Dios, adora y enseña la palabra limpia como Dios quiere que la enseñes. No enseñes una palabra pobre, no enseñes una palabra de baja economía espiritual. Métete a las profundidades del Señor y enséñale a tu pueblo a que adore a Dios, a que se enamore de Dios, para que entre ellos se enamoren. ¿Cuántos hermanos están careciendo en la iglesia? No quieren trabajo, no hay en qué hacer. Y los que tienen trabajo, están juzgando a aquel de huevón. Pero no porque sea huevón, no puede hallar trabajo. En vez de que digas que es un huevón, ¿por qué no juntan un dinero los que tienen trabajo y ayuden al que no tiene? Así como lo hacían en la iglesia primitiva. Si tú tienes amor, tú tienes la doctrina sana de Dios. Y tú no tienes amor, tú no tienes la doctrina de Dios porque no la has recibido. Te has hecho tu propia doctrina donde dices, yo con mis propias uñas me rasco. Que se enferma un hermano de la iglesia, Dios lo ayude y le da la espalda. Cuando tú dijeras, voy a ayunarle a Dios, voy a ayunar y voy a rogarle a Dios que el Señor os sane a mi hermano. ¿Qué doctrina te están enseñando en la iglesia que no tienes amor? ¿Qué doctrina estás recibiendo? Y si el pastor te está predicando una doctrina sana, ¿qué está pasando contigo? Que no la estás recibiendo. El pastor se desveló adorando a Dios. El pastor lloró por ustedes. El pastor les enseña palabra genuina, pero no quieren agarrarla. Por aquí les entra y por acá les sale. Dicen, no, yo voy a seguir viviendo igual. Yo voy a seguir viviendo igual. ¿Cuántos están enseñando y diciendo que la salvación no se pierde? Claro que se pierde. La salvación se pierde. No porque Dios te la quite, tú la rechazas. Si yo le doy un carro a mi hijo, se lo regalé, no se lo voy a quitar. Pero si él se lo da a alguien más y viene y me dice, papá, ¿qué hiciste con mi carro? Pues tú lo regalaste. Así que tú cuida con temblor la salvación que te dio Dios. No vivas por vivir la vida cristiana. La vida cristiana no se vive por vivir. La vida cristiana se vive en el Espíritu, no en la carne. Vamos hablando la palabra de Dios como es. Vamos quitándonos la máscara de la falsedad. Vamos quitando la máscara de una religión. Vamos quitando la máscara de enseñar lo que no es. Vamos enseñando lo que es, lo que Dios quiere. Vamos enseñando lo que fue desde el principio, la verdad. ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, vamos a leer Colosenses
Váyanse a Colosenses 2. Váyanse a Colosenses 2, mis hermanos. Y vamos a leer Colosenses 2:8, ¿verdad? Y en Colosenses 2:8 dice, ¿ya lo tiene? Bueno, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Miren, Pablo hablando por medio del Espíritu Santo. En pocas palabras, el mismo Jesús hablando a través de Pablo, recordando lo que había dicho en Mateo. Lo recalca otra vez Dios a través de Pablo. No digas, fue Pablo, pero ¿quién habló a través de Pablo? Dios. Porque si haya sido Pablo, entonces no le hicieras caso a esta palabra, porque fuera de hombre. Pero como es palabra de Dios, no era de Pablo, era de Dios. Nomás el Señor usó a su siervo. Es como yo ahorita. El pastor Pedro está predicando, sí, pero ¿quién está hablando? ¿Pedro? No. ¿Quién está hablando? Dios, a través de Pedro. Porque Pedro está enseñando su palabra y ni siquiera la está enseñando a modo de Pedro, porque Pedro nada sabe. Porque si Pedro predica, no sabe predicar. Por eso hay que predicar al agrado de Dios. Por eso dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Ven? Se están enseñando doctrinas como en aquel tiempo. Se están enseñando doctrinas en iglesias que dicen, soy pentecostal. Oh, si eres pentecostal, ok, está bien. Si tú eres pentecostal, entonces tú vas a estar lleno del Espíritu Santo. Pero si tú no tienes al Espíritu Santo en ti, no eres pentecostal ni eres cristiano. Aunque digas y redigas y hagas remolino, no eres cristiano si no tienes al Espíritu Santo. ¿Cómo lo ves? Para ser cristiano tienes que tener el uniforme del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Y por causa de que muchos no estudian la palabra con el Espíritu Santo, enseñan de acuerdo al mundo, de acuerdo al hombre y no según Dios. Como se ha enseñado un evangelio fuera del contexto, un evangelio fuera de la presencia de Dios, por eso es que las iglesias están muertas y están apagadas. Que ves un brincadero, está bien, brinquen. Que ves un habladero de lenguas, está bien, hablen en lenguas. Pero estás hablando lenguas del Espíritu Santo. Estás hablando lenguas trabajadas que te las aprendiste de memoria, o las estás hablando a través del Espíritu Santo. ¿Por qué no amas a tu prójimo? ¿Por qué hay tanta hipocresía, como dijo Jesús, hipócritas? ¿Cuántos hermanos dicen otro, ay, no amo a mi hermano? Pero a las espaldas le estás diciendo a otro, ay, me cae mal ese hermano. O tu pastor que dices, yo amo a mis ovejas, yo amo a los pastores, pero a solas. O cuando estás hablando con alguien mal y dices, sabes que ese pastor me cae mal, no sé por qué, pero ese pastor me cae mal. ¿Cómo quieres tú irte en el rapto y en la venida del Señor si te cae mal tu prójimo? Así estés en el púlpito predicando y sientas la presencia del Espíritu Santo, y quiere decir que sí la sientes, porque Dios tiene misericordia y sientes esa presencia. Pero luego tú dices, no, yo no me cae bien esa persona.